El tema número 11 dentro de la asignatura es reacciones en estado sólido, que tienen bastantes particularidades que lo difieren de otro tipo de reacciones entre gases o entre un líquido y un gas. Entonces lo que vamos a ver nosotros primero es la reacción de un sólido consigo mismo, es decir, cómo es el proceso en el cual puede ser un proceso de descomposición, es decir, ocurre una reacción en donde no necesariamente intervienen dos sólidos diferentes que están reaccionando entre sí. Después vamos a ver cómo es la reacción de un sólido con un gas y las reacciones entre dos sólidos, ¿sí? Donde ahí los fenómenos difusivos son fundamentales. Y después vamos a hablar un poquito acerca de cinética, es decir, de la velocidad de las reacciones y distintos modelos para representar la velocidad de la reacción. Tengan en cuenta que para la bibliografía principal de este tema es en realidad la que yo les estoy aportando aquí con este PowerPoint, porque existe un libro que yo se los doy, que lo dejo en el campus para que ustedes lo vean, que se llama Reaction, Diffusion and Solid State Chemical Kinetics, que en realidad es mucho más amplio y yo se los doy para que ustedes tengan más bibliografía en el caso que ustedes quieran ampliar algo o en el día de mañana necesiten profundizar, ¿sí? Pero para el alcance de lo que nosotros vamos a ver en esta asignatura sería suficiente en principio con los conceptos que yo les voy a dar aquí. Las reacciones en estado sólido tienen tres etapas que son sucesivas y que en realidad están encadenadas. Y como toda vez que uno tiene etapas encadenadas, la velocidad total del proceso está dominada por la etapa que es más lenta. Es como, no sé, ir en la ruta y no tener la posibilidad de paso, ¿no? La velocidad total del grupo va a estar limitada por aquel vehículo que vaya más lento. Bien, en este caso las etapas son transporte de las sustancias que van a reaccionar a la interfase, siempre y cuando estemos hablando de reacciones entre dos sólidos distintos, ¿no? Es decir, tengo que tener las especies reaccionantes en la interfase. Luego, eso tiene una velocidad, ese transporte. Luego está la reacción en sí misma, que va a tener una cinética propia. Y luego tengo los productos de reacción que tienen que salir de la interfase, ¿sí? Entonces tengo esas tres etapas que en definitiva van a determinar cuál es la velocidad total de la reacción. Algunas consideraciones generales. La primera es que la reacción en general no tiene lugar en todo el sólido al mismo tiempo, sino que ocurre en zonas restringidas del sistema que son las que tienen mayor reactividad, ¿sí? Generalmente está localizada a un punto en particular, si bien uno mira digamos, el avance global de la reacción, ¿no? Cuando uno tiene más de un reactivo, A más B, que está reaccionando, los sólidos, y eso lo vamos a ver más en detalle a continuación, que se van formando como producto, hacen de barrera para que la reacción continúe, ¿sí? Es decir, se forma en el medio de los dos productos, de los dos reactivos, el producto de reacción que en definitiva me termina aislando a los reactivos. La reactividad, ¿sí?, está influenciada por la inmovilidad de los átomos en la red, es decir, no es lo mismo la reacción entre dos sólidos que la reacción entre dos líquidos. Los líquidos y los gases tienen una gran movilidad, en cambio, en el caso de los sólidos están como anclados a una posición en la red y eso termina determinando cómo son los procesos de reacción entre sólidos. Y otra cuestión es que la concentración no es tan relevante como sí ocurría con reacciones entre sólidos y líquidos en términos de la cinética de reacción. En muchos casos la reacción se establece por un mecanismo de nucleación y crecimiento, nucleación del producto y crecimiento, y un poco como habíamos dicho recién, eso ocurre en algunos puntos particulares, ¿sí? Generalmente en la superficie o en lugares donde hay imperfecciones que me dan una energía necesaria como para que la reacción ocurra, ¿sí? Es como que la barrera energética se puede superar más fácil si uno tiene un punto energético en el material, como por ejemplo una imperfección. La velocidad de reacción, ¿sí?, heterogénea, ¿sí?, entre dos sustancias distintas, siempre es proporcional al área efectiva de contacto. Cuanto mayor es el área, y eso se va a ver reflejado en que un tamaño más pequeño de partículas generalmente implica una velocidad mayor. Bueno, esto no es tan importante. La velocidad de avance de la interfase de reacción en un reactivo que es isotrópico, es decir, donde no hay diferencias en las distintas direcciones, es constante, ¿sí?, si la temperatura no cambia. Y esto sí es importante, que la cinética de reacción obedece a ecuaciones tipo Arrhenius, en donde uno tiene una constante de reacción y la típica expresión de Arrhenius con una dependencia exponencial con la temperatura y una energía de activación. En los casos en donde tenemos reacciones heterogéneas y es cierto que los productos generan una barrera para que los dos reactivos estén en contacto, entonces la velocidad de la reacción
va a estar controlada por procesos de difusión a través de esta barrera que están generando los productos. Recién vimos que las concentraciones no eran tan importantes, pero si hay si además del sólido está involucrado un gas o un líquido, ahí sí que puede la cinética de reacción incluir alguna coeficiente que esté asociado a la concentración de esos dos reactivos. Entonces, a ver, repasando algunas variables importantes, ¿sí? Que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de reacción entre sólidos. Los tamaños de partículas son importantes por esta cuestión que dijimos de la superficie, ¿sí? La historia de los reactivos es importante, es decir, si fueron pretratados de alguna manera, porque eso puede ser que les dé una cierta energía interna que favorezca la reacción. Todos estos puntos los vamos a ampliar, ¿sí? Si hay procesos de fusión en el medio o reacciones reversibles también pueden influenciar. Un proceso de fusión a veces acelera la reacción, como vamos a ver en otras unidades más adelante cuando veamos cementos y la formación del cemento, que haya un líquido por ahí dando vueltas hace que la difusión sea más sencilla. Y obviamente es importante que la temperatura sea homogénea en toda la mezcla para poder seguir y poder predecir el comportamiento. Empecemos con el primer tipo de reacciones que vamos a ver, son las reacciones de una sola fase sólida simple. Es decir, no es la reacción de un producto A, de un reactivo A con un reactivo B, sino que es la reacción de un único reactivo. ¿Cómo puede ser un tipo de reacción así? Por ejemplo, las reacciones de descomposición, ¿sí? Donde un producto inicial se termina reaccionando para formar dos o más, o por ejemplo una reacción de tipo polimerización, es decir, donde un elemento a través de una reacción química se va transformando. Bien, este tipo de reacciones tienen tres etapas bien marcadas. La primera es un periodo que se denomina periodo de inducción, en donde si uno midiera de alguna manera el avance de la reacción alfa, como la fracción de fase descompuesta, o en este caso, digamos, la fracción de reactivo que ya reaccionó, daría que al principio no hay un gran avance en el tiempo, si uno podría de alguna manera sacar la velocidad de esta zona. Toda esta zona, en esa etapa de inducción, es donde se tienen que formar los núcleos de tamaño crítico, ¿sí? Entonces, como eso obviamente requiere un cierto tiempo, el grado de avance va a ser bajo. Ahora, una vez que esos núcleos se formaron y la reacción empieza a suceder, ahora sí se empieza a acelerar la reacción, entre otras cosas porque cada vez, si este es el núcleo que se formó y está creciendo, a medida que crece, ¿sí? Cada vez tiene más superficie y por lo tanto más área de reacción total en la reacción global, ¿sí? Más superficie de reacción. Entonces hay un gran aceleramiento aquí, especialmente en la fase B, donde se da la máxima aceleración en la velocidad de reacción. Ahora llega un punto en donde ya la reacción vuelve a ralentizarse. Y eso tiene que ver con lo siguiente. Imagínense que los núcleos fueron creciendo y llega un punto donde ya empiezan a chocarse entre sí. ¿Ah? Bien, en ese caso lo que va a ocurrir es que cada vez hay menos reactivo para que ocurra la reacción, que va quedando cada vez más escaso a medida que se empiezan a chocar. Por lo tanto, la superficie de reacción cada vez más es menor y la velocidad se ve ralentizada notoriamente hasta que finalmente alcanza el máximo de conversión. Esta reacción, que ocurre por un proceso de nucleación y crecimiento, se va a ver favorecido si, por ejemplo, hay impurezas. ¿Por qué? Porque las impurezas pueden ser zonas donde hay más energía porque hay interfaces. También se pueden realizar lo que se denominan pretratamientos de los reactivos, por ejemplo, por irradiación de los sólidos con neutrones o rayos X o incluso con rayos gamma, ¿sí? Que lo que hacen es elevar el estado energético de los reactivos y por lo tanto la barrera energética que es necesario atravesar, ¿sí? O esa energía de activación, si bien el salto es el mismo, yo parto de un estado energético más alto. Obviamente, siguiendo la misma línea, la presencia de dislocaciones aumenta la energía, aumenta en realidad la energía del estado energético de los reactivos, por lo tanto sería una forma de ver que uno en realidad está descendiendo la energía de activación, es decir, la barrera energética que es necesario atravesar. Una definición que vemos aquí es que si la reacción, en lugar de estar controlada por cuáles son los constituyentes químicos, está controlada por cómo es la reactividad
en función de la estructura, es decir, cuando está controlada por cómo es la estructura misma del cristal, se dice que es topoquímicamente controlada, ¿sí? En cambio, si la estructura permanece invariante y bueno, se dan cambios de dimensión y está controlada así digamos, por cuáles son los constituyentes, se dice que está controlada topotácticamente. Esa es una definición. Veamos ahora otro tipo de reacciones que son las reacciones ahora no de un único reactivo, sino las reacciones entre dos y particularmente las reacciones entre sólido y gas, donde un ejemplo típico de esto es la oxidación de los metales, ¿sí? En este caso la velocidad de reacción va a estar controlada por un fenómeno de difusión del gas a través de, en este caso, de la capa de óxido que se vaya formando. Y ahí tenemos dos posibilidades, que se dé una capa de óxido que sea porosa o que no sea porosa. Y eso en realidad va a estar determinado por la relación entre el volumen molar del óxido, que es el producto, y el sólido que está reaccionando. Si la relación es mayor a 1, significa que el óxido que se está formando, ¿sí?, es más voluminoso que el producto inicial. Y eso hace en realidad que no queda otra que, como ocupa más lugar, que se abra y se forme una estructura porosa, así como ocurre con, por ejemplo, el óxido de hierro, ¿sí? No sé, tal vez ustedes han visto alguna vez una reja oxidada y se ve como una especie de afloramiento de flor, así como que estalla, y eso tiene que ver con que el óxido necesita más lugar que el metal que está originalmente, ¿sí? Y eso en realidad deja un canal sencillo para que el oxígeno siga penetrando en el material y acercándose al acero que todavía no reaccionó. En ese caso, la velocidad de reacción va a ser lineal, ¿sí? Simplemente va a estar determinada, ¿sí? Ahí tenemos a alfa o el coeficiente de reacción en función del tiempo, va a ser algo lineal. Y va a estar determinado nada más con la velocidad misma de la reacción y no por el fenómeno de difusión. En esos casos se dice que la capa de óxido que se está formando, que sería como este ejemplo que está acá, es una capa no protectora, por eso la reacción de oxidación puede continuar. Ahora, si la capa de óxido fuera más densa, ¿sí?, en ese caso implicaría generar una barrera para que el oxígeno siguiera penetrando, y es el caso del aluminio. El aluminio en realidad no es que se oxide menos como la gente puede considerar, al contrario, se oxida más, pero tiene una particularidad que es que el óxido forma una capa protectora, por lo tanto se dice que en realidad pasiva, es una capa pasivadora o pasivante, e impide que el oxígeno siga penetrando y oxidando al material, al aluminio, ¿sí? Entonces por eso es que se conserva más y en términos generales es más resistente a la oxidación. Otro caso es la reacción entre dos sólidos, ¿sí?, que pueden ser reacciones tipo adición o reacciones de intercambio. Y aquí vemos como ejemplo la reacción de formación de la espinela que se da entre la alúmina y el óxido de magnesio. Y como ven ustedes, se va formando una capa de espinela entre los dos. Al principio la reacción es rápida, pero después va a requerir la difusión de los productos de reacción que se encuentran y de esa manera ir engrosando la capa de reactivo hasta que finalmente, idealmente, terminaran reaccionando todos los reactivos, ¿sí? Pero imagínense que eso, en principio, la velocidad tiene que ir cayendo en el tiempo, porque cada vez implica la difusión hacia acá de este elemento y hacia aquí de este otro elemento en una barrera que cada vez es más ancha. La reacción de formación, en realidad están ocurriendo dos reacciones, cada una que es levemente diferente en cada una de las interfaces, aunque obviamente dan como resultado el mismo producto. En la interfase entre el óxido de magnesio y la espinela, en realidad estoy tomando aluminios que están viniendo desde la interfase, desde el otro, de donde está la alúmina, ¿sí?, que están difundiendo a través de la capa de producto, ¿sí?, pero me tengo que deshacer de parte del magnesio que lo tengo en exceso en realidad para la conformación de la espinela, y este magnesio en realidad es el que va a difundir hacia la otra interfase. Y tomo, sí, obviamente, parte del óxido de magnesio para formar la espinela. En la otra interfase tengo lógicamente el magnesio, que antes el aluminio estaba viajando para acá, ¿sí?, pero el magnesio está viajando en la dirección contraria, para a donde está la alúmina. En este caso, aquí está el óxido de magnesio, ¿sí? Y me estoy obviamente deshaciendo de parte del aluminio
junto con la alúmina para formar nuevamente la espinela. Obviamente si yo sumo las dos reacciones me da la reacción total, que es la que está ocurriendo. Pero acá queda de manifiesto cómo necesito la difusión de los iones magnesio más 2 hacia un lado y de los iones aluminio más 3 hacia el otro. Lógicamente, la efectividad y velocidad de la reacción pueden mejorarse si yo aumento la superficie de contacto. Una cosa es tener, como en ese dibujo que yo hice ahí, una única superficie de contacto, ¿sí?, entre los dos materiales, que sería esta que está acá. Y en la práctica, en realidad, uno lo que tiene son partículas de los sólidos, no tiene dos bloques sólidos enfrentados, sino que tiene partículas de uno y otro. Una forma entonces de mejorar la interfaz entre los dos o la superficie de contacto es utilizar partículas más pequeñas. Imagínense en este breve ejercicio teórico que está aquí, qué es lo que ocurre si uno tuviera cristales de 1 centímetro de radio, imagínense, ¿no? Entonces, en ese caso, tendría un área total por cada cristal de 6 por 10 a la menos 4 metros cuadrados, obviamente un cristal, y el área total es el de ese cristal. Si ahora disminuyo el tamaño y en lugar de 1 centímetro tienen 10 micrones, ¿sí?, fíjense cómo lógicamente el área de cada cristal es menor, pero el número de cristales, ¿sí?, como la masa en realidad es la misma, aumenta significativamente y por lo tanto aumenta 3 órdenes de magnitud el área total, ¿sí? Si ahora son todavía más chicos, pasa el mismo fenómeno, entonces teniendo la misma cantidad de material en una granulametría más pequeña, me aumenta en varios órdenes de magnitud la superficie y por lo tanto la superficie de contacto. Ahora, entonces, como las reacciones van ralentizándose y son un problema en la generación del producto que aísla los reactivos, existen algunas estrategias para acelerar ese tipo de reacciones. Una de ellas es el denominado uso de precursores. Este método en realidad se basa en no utilizar directamente los reactivos que uno quiere que reaccionen, sino fases precursoras que, mediante, por ejemplo, descomposición, proveen a las fases de interés que tienen que reaccionar, pero en un estado de mayor reactividad, ¿sí? Eso hace en definitiva que la reacción sea más sencilla. Entonces, por ejemplo, en lugar de utilizar alúmina, utilizo hidróxido de aluminio. En lugar de utilizar óxido de magnesio, utilizo carbonato de magnesio. Siempre las fases precursoras son aquellas que al momento de descomponerse, porque además del producto final va a haber unos subproductos gaseosos que generalmente se terminan eliminando, ¿sí? Son aquellos que tienen subproductos que no son tóxicos y que son fáciles de manejar, entonces se suelen utilizar nitratos, oxalatos, hidroxios o carbonatos. Otra forma de acelerar es realizando el denominado pretratamiento de los reactivos, en los cuales se utilizan tratamientos, por ejemplo, mecánicas. Una molienda podría ser una forma de pretratar el reactivo, teniendo en cuenta no solo el aumento de la superficie, sino también que las deformaciones y las tensiones generadas después del proceso de molienda me aumenta la energía interna a través de, por ejemplo, de defectos. Otra forma es irradiando con rayos altamente energéticos, como por ejemplo los rayos X, y aún más energéticos con los rayos gamma. Aquí vemos un ejemplo de una reacción en estado sólido que, por ejemplo, es bastante lenta. El óxido de hierro con el aluminio tiene una típica reacción de transferencia, en la cual termina obteniendo hierro metálico y alúmina, pero esto es una reacción que requiere temperaturas mayores a los 1100 grados para que tenga lugar, ¿sí? Y eso que tiene un delta H bastante favorable. Bien, si uno realiza algún tipo de este tratamiento de irradiación, por ejemplo, puede lograr que en 37 minutos y a temperatura ambiente se dé una reacción autosostenida para que ocurra exactamente la misma formación de productos. Y las últimas transparencias las vamos a usar para analizar los distintos modelos de cinética de reacción para reacciones heterogéneas. Es decir, de qué manera las ecuaciones pueden predecir el avance de una reacción. Y esas ecuaciones cinéticas básicamente son una relación entre alfa, donde alfa es el grado de transformación entre 0 y 1, donde 0 es no reacciona nada y 1 está todo reaccionado, y el tiempo. Y siempre va a haber una constante de reacción que es la que dependa de la temperatura. Entonces, una primera serie de modelos son aquellos en los cuales la etapa controlante de la reacción es la reacción en sí misma, ¿sí?, con el proceso que está ocurriendo en la interfase, no por la difusión, que consideramos que en realidad ya los productos, los reactivos están siempre disponibles, ¿sí? En ese caso,
la velocidad de reacción va a ser proporcional al área de interfase. ¿Ah? Y consideramos que no es un proceso de nucleación y crecimiento, que primero tienen que nuclear, sino que la nucleación es instantánea. En ese caso, estos son los modelos, si fueran cilindritos los que están reaccionando, y este es el modelo si fueran esferas. Esto viene de un desarrollo matemático, ¿sí?, que lleva a esta expresión cuando se tiene en cuenta la geometría también de los sólidos, de las partículas que están reaccionando. Este sería el modelo denominado de frente móvil. Si ahora la etapa controlante es un fenómeno de nucleación y crecimiento y se considera una serie de restricciones, como por ejemplo que la nueva fase se forma a partir de sitios potenciales que ya existen en el material y que en su número puede alterarse por tratamientos previos. Y esas son las dos consideraciones. Entonces, para cuando la etapa controlante es la nucleación, los modelos cambian la forma y tienen esta forma acá en la ecuación denominada ecuación de Abrami, ¿sí?, que tiene básicamente nuevamente relación a alfa con el tiempo, y hay una constante aquí de velocidad, solo que tiene una forma matemática diferente. También hay otra expresión, la expresión de Hulbert, que tiene una forma similar, solo que ahora mete un coeficiente m, que es un parámetro que hay que determinar experimentalmente, pero tiene una relación con determinados parámetros, ¿sí?, porque va a depender del mecanismo de reacción que haya, de la velocidad de nucleación, composición del sistema y la geometría de los núcleos, ¿sí? Pero básicamente, si tengo esa forma de reacción, estos van a ser los modelos matemáticos que la describan. Si lo que determina o controla la reacción no es la reacción en sí misma, ni el fenómeno de nucleación y crecimiento, lo que lo está controlando es la difusión o la llegada de los reactivos, ¿sí?, al lugar a donde tienen que reaccionar. Y este es el ejemplo que habíamos visto en el fenómeno de oxidación, particularmente cuando la capa de óxido es densa, es decir, es una capa protectora, en donde cada vez el acceso, ¿sí?, del oxígeno se dificulta cada vez más. En ese caso, lo que nosotros podemos ir viendo es que la capa de óxido va a ir aumentando su espesor a medida que la reacción se va incrementando o se va desarrollando. En esos casos, uno puede igualar el flujo, que en realidad son gramos que están atravesando una determinada superficie, o sea, por centímetro cuadrado, obviamente por unidad de tiempo, ¿sí? Se puede igualar con el aumento del espesor por unidad de tiempo, porque cada gramo, ¿sí?, de oxígeno que está logrando atravesar esto y reaccionar acá, en definitiva termina formando una nueva capa de óxido y por lo tanto aumentando el espesor. Si asumimos que la concentración en la superficie está solo determinada por cuál es la presión de oxígeno, y a su vez la concentración de oxígeno en la interfase es un valor fijo que depende en principio de cuál es la temperatura, uno podría considerar que esa concentración tiene una variación lineal como veíamos en la página anterior, ¿sí? Tenemos una concentración I y una concentración sub 0 aquí que dependerá en definitiva de cuál es la presión. Por lo tanto, si es lineal, en lugar de hablar de derivada de la concentración respecto de X, directamente podemos poner concentración sub I menos concentración sub 0 sobre X, ¿sí? En lugar de hablar del delta, ese sería el delta, ¿sí? Y después si reemplazamos y decimos, bueno, además de eso, uno puede decir, bueno, ¿cuánto vale X? Bueno, X es en definitiva el grosor de la capa y va a ser en definitiva una expresión, eso va a ser proporcional al peso ganado a medida que aumenta X, aumenta el peso por una constante de proporcionalidad K. Luego, en definitiva, lo que puedo hacer es integrar esto en función del tiempo, y lo que vamos a llegar es a una expresión en donde vemos que W, que es en definitiva el peso de la capa de óxido generada, va con el tiempo según algún medio, es decir, va disminuyendo, si se quiere, la tasa de ganancia de peso, lo cual es lógico según lo que habíamos visto antes, en el sentido que cada vez le dificulta más al gas difundir a lo largo de la capa de óxido. Entonces, si vemos los modelos cinéticos, cuando es en una dimensión, como desarrollamos recién, es muy sencillo, es una ley parabólica, donde el avance de la reacción va a ir con el tiempo a un medio. Si fueran dos dimensiones, no vamos a ir al desarrollo de cada una de estas ecuaciones, se las voy a presentar, ¿sí? Si fueran dos dimensiones y tuviera un cilindro de radio A, que es eso lo que está reaccionando, bueno, el modelo sería este que está aquí. En tres dimensiones es el denominado modelo de Chandler, ¿sí? Y se va complejizando el de Kröger-Zeeger, ¿sí?, a medida que esa en realidad tiene en cuenta que el coeficiente de difusión pueda variar con el tiempo, es decir, se puede ir complejizando cada vez más.
Si tenemos en cuenta, por ejemplo, que la actividad de los reactivos, ¿sí? Es proporcional a A por 1 menos alfa, que es un caso particular, tenemos esta expresión, ¿sí? Si tenemos en cuenta que las partículas van disminuyendo, porque en definitiva se van consumiendo, es este modelo que está aquí, y al considerar la diferencia de volúmenes específicos, tenemos otra expresión diferente. Este último modelo es para sólidos semi-infinitos en los cuales están resueltas las ecuaciones diferenciales. Bien, de estas últimas expresiones yo simplemente se las doy. Podría llegar a ser necesario aplicarla en algún caso real, pero ya está de alguna manera masticado, es decir, ya directamente les doy la expresión cinética, que lo que le dice es cómo va a variar el avance de reacción en función del tiempo, en función de cuál sea la etapa limitante y en función de cuál sea la geometría y las consideraciones de reacción. Bien, con esto terminamos entonces la unidad de reacciones en estado sólido.